a dar comienzo a esta primera jornada del Congreso Internacional sobre el Pico del Petróleo, que versará sobre el análisis de la situación actual. Primero, presentarme, soy David Lafarga, soy miembro del comité organizador y en su nombre también quería daros la bienvenida a todos los participantes y agradecer a los ponentes que hayan aceptado nuestra invitación. Antes de pasar a la presentación, simplemente me gustaría indicar muy brevemente un par de cosas. Recordaros que todos los inscritos debéis firmar la hoja de asistencia que está a la entrada y también os recomendaría que leyerais la información adicional que os ha dado en un folleto explicativo incluido en la bolsa de los participantes, en particular lo relativo a la cena oficial del Congreso, si estáis interesados en asistir. También quería decir, en cuanto a la dinámica, como habéis podido comprobar en el programa, la página web es digamos, la referencia más actualizada. El folleto se hizo con bastante antelación, ha habido algunos pequeños cambios, yo os iré informando. Digo, como podéis comprobar, la agenda es bastante apretada. Con esto quiero decir que en el formato que tenemos, que son 3 tipos, ponencias invitadas, sesiones de comunicaciones y una mesa redonda mañana, tendremos que ceñirnos en la medida de lo posible al horario que hemos marcado. Hoy, por ejemplo, llevamos ya un poco de retraso, pero por lo menos la duración de cada una de las ponencias trataremos de respetarla. Es 1 hora lo que dura toda la ponencia, pero incluiría un turno de preguntas y respuestas. Es decir, lamentablemente no hemos podido introducir al final de la sesión un turno de debate, un poco para comentar, entonces trataremos de hacerlo en cada ponencia y cada comunicación, aunque sea brevemente, por lo menos tener un cierto debate. Y ya pasando a esta conferencia inaugural, tenemos el placer de contar con nosotros con don Mariano Marzo. La conferencia lleva por título El suministro global de petróleo, retos e incertidumbres. Y voy a repasar, aunque Mariano no necesita presentación dentro de la gente que está interesada en este campo, para que os hagáis una idea del bagaje que tiene. Voy a hacer una breve revisión de los puntos principales de su currículum. Mariano es catedrático de estratigrafía de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. Está implicado de forma activa en proyectos de formación e investigación de compañías muy importantes dentro del campo, Cepsa, Enagás, Exxon, Repsol, Shell, Total, entre otras. Es autor y coautor de 75 publicaciones científicas y ha editado 15 libros y ediciones especiales sobre sedimentología y estratigrafía, y también ha realizado más de 100 presentaciones en conferencias y seminarios, y el número está subiendo. Ha trabajado en el Consejo Editorial de Revistas Internacionales de Geología de Prestigio y es miembro de la Asociación Americana de Geocientíficos e Ingenieros del Petróleo. Está involucrado de forma activa en materia de energía también en varios paneles asesores tanto del Gobierno español como del Gobierno catalán, y es un colaborador habitual de La Vanguardia y ocasional en materia energética en los principales medios de comunicación españoles, como por ejemplo El País. Y ya sin más dilación cedo la palabra a Mariano para la conferencia. Bien, muchas gracias. Ante todo, agradecer esta invitación. Cuando se preguntan, ya me lo han hecho también a mí esa pregunta, ¿por qué Barbastro? Yo, en mi calidad de geólogo, pues tengo que decir que hay una razón importante. Es la puerta, una de las puertas del Pirineo. El Pirineo es uno de los laboratorios naturales por excelencia en que no solo los científicos, sino los geólogos del petróleo del mundo, particularmente en la zona de Aínsa, pues llevamos mucho tiempo formándonos y formando. Es una ubicación interesante, tiene una conexión más importante con la geología del petróleo y con el petróleo de lo que a veces pues, la gente se pueda creer. El tema que yo he escogido, teniendo en cuenta un poco que se trata de una conferencia de presentación, un poco dirigida no tanto a los convencidos del tema, sino un poco al público en general, y también teniendo en cuenta que algunos aspectos se tratarán en profundidad, pues es dar una pincelada de más o menos cuál es el consenso general que existe en este momento sobre la problemática que voy a analizar, lo que yo le llamo la parte visible del iceberg, lo que de alguna manera ya está en el mainstream y los directores de las compañías energéticas, muchos políticos conocen ya, independientemente de que actúen o no actúen de forma pública al respecto.
Deciros que lo que yo voy a explicar, por ejemplo, es esta publicación que podéis encontrar y bajaros por Internet y que me parece que también estaba citada en la web del Congreso. Es una publicación de Cuadernos de Energía, es del Club Español de la Energía. El Club Español de la Energía agrupa a toda la patronal del sector energético español. Está publicada por Deloitte. Por lo tanto, lo que os voy a explicar, aunque a alguien le pueda parecer un poco alarmista, sin llegar al fondo, a la parte sumergida del iceberg, es una cuestión, digamos, plenamente aceptada, conocida, sin más no, pues por todo el sector energético español, y lo tienen muy en cuenta en todas sus previsiones de futuro y, lo que es más claro, en sus decisiones de negocio concreta. Voy a empezar con un poco de historia. Hace poco más de 150 años nacía la industria del petróleo, la industria como tal. Evidentemente, las reseñas al petróleo son conocidas desde tiempos de remotos, pero era en 1859 cuando se buscaba de forma oficial petróleo a propósito. Por primera vez, antes se encontraba petróleo, pero buscándolo para otros propósitos, y era más un engorro. Cuando buscabas agua, que te saliera agua con petróleo, era más un engorro que no algo importante. Y simplemente deciros que el pozo de Drake tenía una profundidad de 28 metros, se excavó con un sistema de percusión simple y producía 25 barriles por día. Eso hace 150 años aproximadamente. La producción de petróleo, aquí veréis los principales campos de más de 250.000 barriles diarios, pues se fue extendiendo, se ha ido extendiendo como una mancha. Veis al principio, para estos volúmenes, concentrado la producción en Norteamérica en 1925, en 1950 ya se ha dado el salto a Sudamérica, se empieza en Oriente Medio, las barras de abajo os indican la producción y las reservas cómo van creciendo. En el 75, 25 años después, empiezan a aparecer que nos extendemos a áreas costeras, son los círculos amarillos. Prácticamente la producción se ha extendido a los 5 continentes y en el 2000 pues empiezan a aparecer los círculos azules que indican ya aguas profundas, indica de alguna manera que nos hemos ido ampliando fronteras, empujando los límites y extendiéndonos a áreas geográficas cada vez más lejanas y al mismo tiempo a mayores profundidades. Al mismo tiempo observáis cómo ha ido evolucionando la producción y la disponibilidad de recursos convencionales, con un margen de error que os viene dado por la flecha que podéis ver a la derecha de todo en el margen inferior. En el 2 de septiembre de 2009, BP confirmaba el éxito del sondeo Tíber en el Golfo de México. Ahí tenéis un corte geológico. Tras la perforación del pozo más profundo realizado hasta ahora, tras atravesar una lámina de agua de 1.200 metros y perforar 9.400 metros de rocas y 60 millones de años de historia por debajo del fondo marino, el sondeo logró su objetivo a una profundidad total de 10.685 metros. Hemos pasado en 150 años de 25 a 10.685 metros, más de un Everest. Al mismo tiempo, pues cada vez las láminas de agua con las que nos atrevemos son mayores. Perdido en estos momentos, también en el Golfo de México, en 2010, la lámina de agua que se superaba antes de empezar a perforar el fondo, pues son ya casi de 3 kilómetros de profundidad. Y se irá más allá. Se irá más allá porque la geología está cambiando lo suficiente como para saber que áreas que se daban como de corteza oceánica en realidad no lo son. Por lo tanto, estamos en este proceso. Las formaciones de sal, como lo que tienen aquí en medio, ya no impiden ver lo que hay debajo. Hasta hace poco el presal no se exploraba, como pasa en Brasil o en el Golfo de México, porque la sal atenúa la propagación de las ondas sísmicas y no teníamos modo de ver lo que había debajo de la sal. Esto está superado. Se extrae ya petróleo en el Ártico. Aunque se habla del Ártico como un futuro, la realidad es que ya hay más de 400 campos en latitudes árticas. Y deciros que, por ejemplo, el proyecto Sakhalin de ExxonMobil es en estos momentos uno de los sondeos más largos del mundo. No eran los 10
10 kilómetros son casi 11, porque, como veis, no se perfora en la vertical, sino que se perfora con pozos dirigidos y con múltiples cabezas para evitar precisamente el problema de operar en latitudes donde tenéis el hielo. Por lo tanto, tengamos presente de que satisfacer la sed de petróleo que requiere la humanidad pues ha llevado a un desarrollo tecnológico únicamente comparable con el de la carrera espacial. La industria petrolera tiene una imagen de industria antediluviana por sus carencias en el ámbito medioambiental y de responsabilidad social, pero de hecho es una industria tecnológicamente muy avanzada. El hecho es que en febrero de 2010, en plena crisis económica mundial, los 25 barriles diarios de Drake se habían convertido en 84,7 millones de barriles diarios, lo que equivale, para aquellos que no conocen un poco la equivalencia de lo que es un barril, a 156.000 litros por segundo. Y lo que importa es también saber que no solo se producen crudos convencionales, no extraemos únicamente crudos, sino que en estos momentos, si no fuera por la adición de lo que en el argot se denominan líquidos, probablemente no llegaríamos a cubrir la demanda. Fijaros, en esta gráfica de aquí tenemos en esta fecha del 2008 la producción que os acabo de comentar de 84,7, que corresponde a líquidos, pero solo el 85%, que es lo que tenéis en rojo, en realidad es petróleo crudo. El hueco que hay entre la curva azul y la curva roja es un tipo de combustibles líquidos más costosos y, como veremos después, de menos rendimiento energético que el crudo. Por un lado tenemos los líquidos del gas natural, en azul. Esto sería una descomposición de este hueco que hay entre el azul y el rojo. Tenemos petróleos que se denominan polares, pero que en realidad son árticos, pero dentro de los árticos de baja latitud. Está por ver lo que pasará con más latitud al norte. Tenemos las arenas petrolíferas de Canadá, algo que después se hablará en otra ponencia. Tenemos crudos extrapesados y algo de biocarburantes. Con esto, cada vez necesitamos más de líquidos extras para llenar la demanda. El problema, y esto es un toque de atención importante, es que las estadísticas se suministran en barriles. Número de barriles por día. Parece que no importa de qué están llenos estos barriles. Es decir, hay un truco de contabilidad creativa importante en el sentido de que se habla de barriles y, en realidad, si tenemos en cuenta que el contenido, por ejemplo, de un barril de crudo en energía es 5,8 British Thermal Units, mientras que los líquidos del gas natural tienen únicamente 4,2, aunque hemos incrementado la producción en barriles, si miramos al contenido energético de esta producción, nos encontramos con la primera sorpresa. Estamos en un plató de energía producida, y eso sin tener en cuenta la energía neta, de la cual después hablará Hugo Bardi, pues en un plató de producción. En realidad no estamos incrementando la energía disponible por el planeta, estamos incrementando el número de barriles. Y hay que preguntarse, ya desde ahora, de qué son esos barriles, qué contenido energético tienen, y otra pregunta que nos debemos empezar a hacer, ¿qué calidad tienen esos crudos? Porque no hay un solo tipo de petróleo. Cada yacimiento tiene una calidad de petróleo diferente. Y esas son cuestiones que, al no preguntarlas, nos desvirtúan un poco el debate y transferir nuestra preocupación a los medios y a la sociedad. Relevancia de este problema. Mirar el consumo de energía en España. A la izquierda tenéis en energía primaria, el petróleo es el 48% de nuestro mix energético, lo importamos prácticamente todos, menos una producción residual que tenemos en Casablanca, en el Mediterráneo, pero lo verdaderamente llamativo es que en energía final los productos petrolíferos representan el 50% de nuestro mix energético. Nos pasamos el día hablando de formas de producir electricidad. La electricidad únicamente es el 21% de nuestro consumo final. Para producir electricidad tenemos alternativas.
cada vez más, pero a los productos petrolíferos, que como veremos a continuación es básicamente transporte, no disponemos de alternativas. El eslabón más débil de la cadena energética de nuestro país no es la electricidad, es los productos derivados del petróleo, es el transporte. Y ese es otro de las cuestiones claves que a mí me gustaría transmitir a la opinión pública. Dejémonos ya el debate de nuclear sí, nuclear no, siendo importante, y más tras Fukushima, de si renovables sí, renovables no. El eslabón más débil es el transporte, es el petróleo, y hay que buscar soluciones a corto plazo, como veremos. La realidad es que si vemos en qué se utiliza el petróleo a escala mundial, en diversos sectores, el petróleo aquí en esta gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, los datos que os pasaré, soy lo suficientemente ya cauto en estos momentos para utilizar siempre datos oficiales que eviten que en mis presentaciones se tomen, digamos, como una provocación alternativa. Estoy presentando datos del think tank en materia energética de los países industrializados. Como ven ustedes, el petróleo está en rosa, diversos actores, transporte, industria, residencial, servicios, otros. Prácticamente el sector que concentra el consumo de petróleo es el transporte, porque el 94,5% de la energía utilizada mundialmente por el sector del transporte está aportado por derivados del petróleo. Existen biocombustibles de primera generación todavía, existe algo de vehículo o de electrificación del transporte, gas comprimido, etcétera, pero transporte es prácticamente sinónimo de petróleo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, para reforzar la idea de lo complicado que está la sustitución de este combustible y, en primer lugar, también para hacer reflexionar por qué es tan difícil sustituir el petróleo en el sector del transporte. Esto es una transparencia de Stephen Chu, del secretario de Energía del Gobierno de los Estados Unidos, en una conferencia reciente, en la que ustedes tienen las densidades energéticas por unidad de masa y por unidad de litro, de volumen, de los derivados del petróleo, y vean ustedes la misma densidad, lo cual nos da una idea de la, digamos, del volumen de almacenamiento de las baterías de litio que, en teoría, pues tienen que alimentar a una primera generación de coches eléctricos. No hay color, no hay competición, y la línea roja lo que les da, la estrella roja lo que les indica es las expectativas que la I+D pueden tener en ese tipo de baterías. Luego veremos también, y ya lo digo ahora, que otra de las razones por la que nos cuesta sustituir el petróleo, aparte de razones puramente físicas, es que el petróleo es un combustible barato. Ya sé que a la gente le puede chocar esto, pero si ustedes dividen 160 litros de un barril por el precio que está el Brent, que es la crème de la crème, en calidad de crudo, que estaba a 122, se darán ustedes cuenta de que un litro de petróleo pues vale menos que un litro de Coca-Cola o que un litro de leche, con la diferencia que la energía que me suministra un litro de petróleo me permite desplazar una máquina de 1 tonelada unos cuantos kilómetros, y con un litro de leche o un litro de Coca-Cola poco trabajo hago. Por lo tanto, estamos enganchados al petróleo no porque seamos tontos, sino porque tenemos limitaciones físicas que queremos aprovechar y porque la economía está basada en la disponibilidad de petróleo abundante a precios de ganga. Otra cosa, es decir, estamos acostumbrados a eso, otra cosa es que racionalmente sea otra cosa. Con esto, deciros que la demanda global de petróleo de cara al futuro, pues depende de quien la analice. Hay muchos escenarios. Estos son los 3 escenarios de este año de la Agencia Internacional de la Energía, del año pasado. Cada vez cambian sus previsiones, pero bueno, nos dan una idea de en qué rango nos movemos. Yo nunca me tomo los números al pie de la letra en las previsiones. Para mí son tendencias,
y tiene tres escenarios. El escenario de las políticas actuales, de a dónde nos lleva la tendencia actual, es lo que tienen en rojo. En 2035 estaremos necesitando 107 millones de barriles diarios respecto a los 84, sin incluir los biocarburantes, de los 84 del 2009. Hay otro escenario de menos demanda, que es el de nuevas políticas. Nuevas políticas asume que los gobiernos ponen en práctica lo que han firmado, a lo que se han comprometido, que es importante. Nuestros gobiernos se comprometen a muchas cosas, pero luego hacen menos de lo que se comprometen. Si lo hicieran, rebajaríamos sustancialmente la demanda de 107 a 99 en el 2035 y, atención, por primera vez utiliza un escenario en que habla no de pico de la producción, sino de pico de la demanda, que es un concepto en el que ustedes oirán hablar cada vez más. Es decir, ante el escenario que preveemos, vamos a reaccionar, nos guste o no nos guste, probablemente, y vamos a ser capaz, antes del 2020, de rebajar nuestro consumo y nuestra demanda de petróleo. Este es el escenario 450. 450 es la concentración en partes por millón de gases de efecto invernadero, de equivalentes de CO2, que nos permiten suponer con un 50% de probabilidad que la temperatura media no superará los 2 grados centígrados. Si con este driver climático actuamos de esta manera, pues pudiera ser que no solo no incrementáramos la producción, sino que en el 2035 fuera inferior. Se juega con estos tres escenarios, vamos a ver cuál será, y en cualquier caso la idea es que si no hacemos una verdadera revolución energética, las tendencias de los dos escenarios de arriba es incremento del consumo y de la demanda. ¿Quién y por qué? Pues, de nuevo, tienen los sectores del transporte, la industria, edificios y agricultura, otros, y los colores dentro de las barras. Ya se ve claro que es el sector del transporte el que va a incrementar el consumo. Esto es en el escenario de nuevas políticas, el intermedio de los dos anteriores, y verán que pues, prácticamente la totalidad del incremento del consumo para el transporte viene de países que no pertenecen a la OCDE. Los países de la OCDE disminuirán, en teoría, su consumo de petróleo. Y lo mismo pasa no solo para el transporte en la OCDE, sino en la industria, en los edificios, la agricultura y otros. De alguna manera, los países de la OCDE no controlamos en este momento la demanda mundial. Son los países, sobre todo emergentes, los que van a marcar la pauta en esta dirección. ¿Por qué? Mirad, aquí hay una gráfica que a mí me parece muy interesante, solo hace referencia al número de vehículos de pasajeros que tenemos en varias regiones. A la izquierda tienen los millones de vehículos, a la derecha el número de vehículos por cada 1000 personas. Y las barras que representan diversas fechas, 2007, 2015 y 2030, hacen referencia a los millones de vehículos de pasajeros, los rombos a la pertenencia de vehículos por cada 1000 personas. La Unión Europea, aproximadamente 500 vehículos cada 1000 personas, un vehículo cada 2 personas. Estados Unidos, 700. China, en estos momentos, no llega prácticamente ni a 20 vehículos por cada 1000 personas, con la pequeña diferencia que ellos son 1.300 millones de personas. El incremento del parque automovilístico chino es espectacular, le seguirá el de India a continuación. Por lo tanto, hemos de tener bien presente que, independientemente de lo que hagamos en nuestros ayuntamientos, lo que hagamos en los países ricos de la OCDE, el mundo está globalizado y hay un 80% de la población mundial que hasta hace poco únicamente consumía el 20% de los recursos
naturales que, siguiendo el ejemplo, el paradigma socioeconómico al uso de crecimiento exponencial e ilimitado, va a demandar cada vez más de este recurso. Bueno, llegado a este punto, es la hora de preguntarnos ya, estas son las tendencias. ¿Será capaz la industria del petróleo de cubrir el aumento de la demanda de petróleo prevista? Y, de nuevo, utilicemos presentaciones oficiales de la Oficina de Información Energética del Gobierno de Estados Unidos, del 2009, y aquí tienen ustedes una situación y una serie de previsiones a 2030. La previsión de la demanda, en este caso solo hay un escenario, se va por encima de los 100 millones de barriles diarios, quiere decir que sería equivalente al escenario de políticas actuales de la Agencia Internacional de la Energía, y lo que se observa ya es una pequeña cosa a la que ustedes tienen que empezar a prestar atención. El área coloreada son campos actualmente en producción y campos de los cuales se iniciará la producción en breve, que ya está previsto. Entonces, lo primero que sorprende para el no iniciado es que los campos actualmente en producción no mantienen plana su producción en el futuro, sino que en realidad están en declive. Están cayendo a un ritmo del 7% como media, hay discusión sobre el tema y posiblemente después se tratará, anual. Y nos encontramos que, de hecho, tenemos un volumen importantísimo, por lo menos la mitad del petróleo del que tendríamos que disponer, de líquidos en este caso, en el futuro todavía son proyectos sin identificar. Y recuerdo que la industria petrolera, el plazo más o menos medio desde que se empieza la exploración hasta que, en caso de éxito, que es inferior al 50%, se obtiene el primer barril, pueden pasar 10 años. Es especialmente grave en estos momentos tener este volumen de proyectos sin identificar. Hay un problema, especialmente porque aclarar esta incógnita es importante. Existe una estrecha relación entre crecimiento económico y aumento del consumo de petróleo, y si existen limitaciones al suministro futuro, pues probablemente también tendríamos limitaciones al crecimiento. La curva de arriba es crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial, la de abajo, que mimetiza la de arriba, es la producción de petróleo. Por lo tanto, es una pregunta que tiene más trascendencia para el orden económico internacional y de los países consumidores de lo que a veces creemos. Voy a intentar responder a estas preguntas. Y para ello la primera aproximación es ¿qué nos dice la geología? El elefante ese que tenemos escondido ahí y el pobre geólogo arriba intentándose imaginar lo que hay abajo. Deciros ya de entrada que como geólogos a veces dudamos mucho que la gente entienda de forma cabal la dificultad que representa, el milagro que representa la extracción y el hallar crudo. Es muy difícil, sin conocer la realidad física de lo que las rocas son, y no solo las rocas, su heterogeneidad lateral, vertical, etcétera, comprender a cuenta cabal lo que significa la palabra reservas. En ese sentido, de entrada, pues, además de las dificultades geológicas, hay otros hechos. Cuantificar de manera precisa los recursos y reservas de petróleo existentes en el subsuelo no es tarea fácil. ¿Por qué? El 88% de las reservas probadas de petróleo del mundo pertenecen a compañías controladas por los gobiernos. Y cerca de 3/4 partes de estas reservas pertenecen a países integrados en la OPEP. Las petroleras internacionales son objetos de auditorías externas, por lo que hace a las reservas probadas en las bolsas del mercado de Nueva York. Pero la mayoría de las petroleras estatales no están sometidas a ningún tipo de control. Por lo tanto, nos vamos a creer sus cifras de reservas. Y las bases estadísticas que ustedes pueden consultar con el BP Statistical Review, Oil and Gas Journal, las que quieran, son datos suministrados directamente
por los gobiernos, sin someterse a ninguna auditoría externa. Hay bases de datos privadas, pero esas no van a poder ustedes acceder a no ser que dispongan de una buena pasta. Estos datos son de la consultora PFC y vean ustedes en azul las reservas que pertenecen a compañías estatales con unas ciertas limitaciones de acceso por parte de capital privado. Por lo tanto, nos encontramos ya un problema importante. Es difícil geológicamente cuantificar las reservas y hay una distorsión claramente política. Y además ya hay una ceremonia de la confusión. Nunca sabemos de qué se nos está hablando. Si se nos habla de manzanas peras o manzanas Fuji o manzanas Golden. Porque no es lo mismo, por ejemplo, reservas que recursos. Reservas es cuando yo tengo certificado mediante un sondeo que hay un descubrimiento, que hay hidrocarburos en el subsuelo. Recursos no necesito haberlo certificado con un sondeo. Pero incluso dentro de las reservas hay de tres tipos. Las probadas, y vamos a hablar de probabilidades, es que tenga un 90% de probabilidades de que con la tecnología disponible y a los precios del mercado actuales eso sea comercializable. En las probadas más probables o probables tienen un 50% de esta probabilidad, mientras que las posibles solo tienen un 10%. Eso quiere decir, pues, de entrada, que cuando, aparte de la contabilidad creativa, que significa hablar de barriles sin decirnos la calidad ni decir de qué están llenos estos barriles, hay que pedir aclaraciones en cada momento de qué se está hablando. De reservas probadas, de reservas probables, de reservas posibles, de reservas contingentes, de recursos, y ustedes verán que fácilmente se nos está enredando con términos que no corresponden a lo que técnicamente representan. Se habla como sinónimos de recursos y reservas y no tiene nada que ver. Esta es una primera cuestión. Segunda cuestión. Las reservas probadas tienen importancia desde el punto de vista, es un instrumento financiero, porque nos mide el volumen de total de petróleo que a corto plazo puede ser extraído, pero el que a largo plazo podemos extraer tiene que tener en cuenta que un tipo de reservas evolucionan a otros con el tiempo. Es lo que se denomina los recursos finalmente recuperables, que incluyen, y esto sí que es difícil de hacer, las reservas probadas ya son difíciles, las probables también, pero las finalmente recuperables tenéis que sumar las reservas probadas y probables, 50% de probabilidad. El volumen correspondiente al crecimiento de las reservas a partir de la introducción de mejoras tecnológicas, cómo se calcula eso, y los barriles que aún quedan por descubrir, cómo se calcula eso. Y esto nos ha llevado pues, a estimaciones como estas, con una dispersión brutal de los resultados obtenidos en cuanto al volumen de reservas finalmente recuperables que podemos obtener. La media va subiendo con el tiempo, tenemos máximos de 4.000 millones de barriles y mínimos de este orden. Ustedes comprenderán que la modelización del futuro, si lo basan en estas estimaciones, dependerán de qué estimación hagan de todo este número de puntos, los resultados van a ser muy variables. Pero es, digamos, una dificultad objetiva real. No disponemos de una base de datos fija, inamovible, que nos diga cuál es el volumen finalmente recuperable. A todo esto, hasta el momento solo le he hablado de recursos convencionales, lo que he hablado hasta ahora. Pero tenemos a nuestra disposición recursos no convencionales, de los que luego se hablará en una ponencia posterior, que van desde las
arenas asfálticas de Canadá, los petróleos extrapesados, las oil shales, etcétera, etcétera. Y los recursos, que no reservas, de estos pues son muy abundantes. Esto nos lleva a una situación en la cual, si vamos sumando, estamos hablando, fíjense ahora ya lo saben, recursos, no reservas. No está probado por sondeo que todo esto exista. En miles de millones de barriles tenemos que hemos extraído esto, tenemos en Oriente Medio esta cantidad, otros petróleos convencionales, pues podemos estar del orden de 3 billones de barriles, billones de los nuestros, latinos o europeos, exceptuando las islas, y tenemos que a estos recursos pues le podemos ir añadiendo a un precio cada vez más caro, por supuesto, que es esta raya de aquí, pues el Ártico, los petróleos ultraprofundos, los petróleos pesados, las oil shales, el gas a líquidos, el coal to liquids. Como recursos podemos decir que probablemente no tenemos un problema geológico. El problema, a pesar de que las cifras sobre recursos y reservas son dispares y no hay consenso, es mucho más práctico de cara a analizar el suministro futuro de petróleo, analizar la producción. ¿Cuánto de estos recursos y reservas seremos capaces de movilizar a precio y en cantidad de vida para cubrir la demanda? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros que estamos en una fiesta y en esa fiesta cada vez entra más gente y yo voy sacando cervezas sobre la mesa y voy poniendo cervezas, ¿vale? Y en un momento determinado a alguien le puede entrar la duda, si sigue entrando gente y bebemos tanto, ¿tendrás cervezas para que continúe la fiesta? Y alguien responde, no os preocupéis, tengo mucha cebada para hacer cerveza. La cebada son las reservas. Hay que sacarlas y hay que transformarlas en cerveza. Incluso os pueden contestar, y tengo muchos campos para plantar cebada. Están hablando de recursos. No, yo lo que quiero es la botella sobre la mesa. Entonces, mi primera recomendación, olvídense del debate y de los titulares que dice se agota el petróleo. No, no, no. El petróleo no se agotará nunca. De hecho, solo recuperamos un 35% del petróleo que hay en el subsuelo. Si ustedes entran en este juego, les han llevado a su terreno. O cuando les dicen, hay reservas para 40 años. Muy bien, mucho gusto. Solo faltaría que no tuviera cebada para 40 años. Pero ¿qué producción me asegura usted en los próximos años? Este es el debate. No entren más en el debate ¿cuándo se acaba el petróleo? Tengo reservas para 40 años. Esta no es la cuestión. La cuestión es flujos de producción. Y en ese sentido lo que nos importa es el grifo, no el contenido del barril. ¿Qué nos dice la industria petrolera, ya centrándome no en reservas ni recursos, que es lo que a mí me gusta como geólogo, sino en producción, que le gustan más a los ingenieros del petróleo? Bueno, pues tienen el informe del National Petroleum Council del 2007, en el 2008 lo mantuvo igual, utilizaba este término de duras realidades, porque en aquel tiempo Al Gore estaba dando la lata con lo de, ¿cómo se llamaba? La verdad inconveniente, pues ellos salieron con sus duras realidades y la cuestión que ellos se planteaban es si la transformación de recursos y reservas en flujos de producción se realizará a la velocidad necesaria para cubrir la demanda proyectada. La frase de ellos es, el mundo nos está quedando sin recursos fósiles. Otra vez la palabra recursos, colada aquí. No es lo mismo que reservas. Vuelvo a repetir, pues seguro que no. De recursos no nos quedaremos nunca cortos. Pero el aumento, porque es pura ficción, pero el aumento continuado de la extracción de petróleo, de la extracción, a partir de fuentes convencionales, presenta cada vez más riesgos y estos constituyen un serio obstáculo para asegurar la demanda a medio plazo. Esto se decía en el 2007, estamos en el 2011. Ya estamos dentro de ese medio plazo. ¿De qué riesgos se nos habla?
¿Cuál quieren escoger? Riesgos técnicos, riesgos geopolíticos, riesgos financieros o económicos, riesgos técnicos. Los descubrimientos, como veremos a continuación, van a la baja. Tenemos que irnos a situaciones cada vez más extremas, los costes de extracción y de descubrimiento van al alza, la nueva producción no compensa el declive, no tenemos gente en los países occidentales que esté estudiando geología e ingeniería del petróleo, es una industria vieja, contaminante y turbia. Bueno, nos tendremos que fiar, como veremos, de los profesionales que vienen de Asia y de la comunidad de estados independientes. Por otra parte, Hugo nos hablará de cómo va disminuyendo el rendimiento neto. Riesgos geopolíticos. Las reservas están concentradas en unos pocos países. Seremos más dependientes de la OPEP, Oriente Medio y Rusia, con lo que eso conlleva para el libre mercado. Conflictos, terrorismo, no hace falta hablar estos días de lo que está pasando en el norte de África, y por otro lado está por ver si las grandes inversiones que se necesitan para que el grifo funcione llegarán a tiempo. Voy a repasar algunos de estos riesgos, otros asumo que se irán tratando a lo largo de las sucesivas ponencias y los trataré de pasada, pero todos estos riesgos tenemos, sumados. En un momento predomina más uno que otro, pero la verdad es que la tendencia que llevamos últimamente es que todos estos riesgos van aumentando juntos en el futuro. Lo de los descubrimientos a la baja. Esto viene del American Association of Petroleum Geologists Explorer, de marzo del 2007. Solo habla de recursos, de nuevo, convencionales, pero tenéis en verde, arriba es las fases históricas de desarrollo de nuestra sociedad, las rayas, el desarrollo tecnológico, proyecciones, el petróleo está en verde, el gas está en rojo y, como ustedes observarán, pues la curva admitida por la industria del petróleo de nuevos descubrimientos. Últimamente hay que añadir algo importante, que es el Deepwater de Brasil, y no hemos acabado, esto no está moribundo, habrá repuntes en esta curva, pero lo que es cierto es que los descubrimientos van a la baja desde hace décadas, mientras que la demanda supera la reposición de reservas que hacemos. Solo el cruce entre petróleo redescubierto y demanda de petróleo. Y con el gas pues tenemos 10 años de desfase, pero pasa algo similar. La industria del petróleo dice que necesitamos hacer algo. Por un lado, incrementar la recuperación. Si incrementamos en un 5% la cantidad de petróleo que extraigo de un yacimiento, pues puedo tener otra Arabia Saudita a mi disposición. Y por otro lado, hay que espabilarse y hacer nuevos descubrimientos, lo que significa irse a nuevas áreas, significa irse a más profundidad, significa empujar las fronteras, mover las fronteras. Pero la situación, por lo que hace a los descubrimientos, es esa. Y obviamente, si tengo que incrementar el factor de recuperación y hacer nuevos descubrimientos en áreas complicadas, pues los costes van para arriba. Estamos hablando de irnos al Ártico, de petróleos a altas presiones y altas temperaturas, de petróleos ricos en azufre, de aguas profundas y ultraprofundas, de irnos a zonas políticamente inestables que hace años no iríamos, pero que en la actualidad no podremos prescindir de ellas. Es un reto muy importante que está ahí planteado. Riesgos técnicos, supongo que empujar los límites, altas presiones, altas temperaturas, pues conlleva situaciones como las que hemos vivido con la Deepwater Horizon, con lo que eso implica de cara al futuro de la exploración en áreas cada vez más profundas. Del declive hablaré de luego, pero esto es, por ejemplo, aquí, los locales reconocerán la Peña Montañesa aquí atrás,
Esto es uno de los últimos cursos de formación pues, para reclutas de Shell, recién incorporados a la compañía, que hacemos cursos de campo. Les puedo decir que pues, los occidentales que hay aquí somos prácticamente instructores o gente que se ocupa de la logística. Observen ustedes en nuestras universidades occidentales, incluidas las americanas, la carencia de gente, profesionales que se dediquen a este campo de nuevo. Hay muy poca gente, lo cual aumenta el riesgo técnico. ¿Por qué? Porque los profesionales con más de 30 años de experiencia se jubilan, la mayoría, de aquí 3 años. Se ha empezado a reclutar gente a marchas forzadas hace únicamente 7 años, con la subida de los precios del petróleo. Pero eso significa que tenemos mucha gente joven y mucha gente vieja y un gap en el medio. Y se hace prácticamente imposible transferir a toda velocidad el dominio de la profesión y el conocimiento de la gente que se retire a estas oleadas de gente nueva. Tenemos profesionales muy poco experimentados que son los que tendrán que hacer frente en el futuro a los retos que vengo planteando. Es el recurso más escaso, desde mi punto de vista de académico y también de formador de profesionales del mundo del petróleo. Eso hará que nosotros no nos jubilaremos seguramente a los 65, que como parte de las tareas de los profesionales experimentados en la industria del petróleo será hacerse cargo de la formación de los nuevos reclutas, incluido en el salario y en sus objetivos anuales, pero existe el gran cambio de tripulación que se denomina el Big Crew Change, que tiene que pasar justo en los momentos en que los retos se nos multiplican. La dependencia de la OPEP, de nuevo Agencia Internacional de la Energía. En el 2000, miren esta raya azul, les da el porcentaje de dependencia de la OPEP. En el 2000 el grado de dependencia es el 40%, en el 2030 volverá a superar el 50%. Volvemos a niveles de dependencia de la OPEP anteriores a la primera crisis del petróleo. ¿Se acuerdan ustedes de toda la mejora que hicimos como consecuencia de la primera crisis del petróleo? Consumimos menos, etcétera. Volveremos a esos niveles de dependencia. Inversiones. Necesitamos 6 billones de los nuestros de dólares de aquí al 2008 y fíjense en qué se reparten. Upstream, exploración y producción, el 80% de esta inversión. Es la tarea de los geólogos, descubrir, y también de los ingenieros del petróleo, y producir. Upstream. Transporte y refino necesita menos inversión, aunque ese es otro problema, el del refino. Los márgenes de refino en Occidente están cayendo, estamos perdiendo capacidad de refino, se está yendo a países productores, como es lógico. En vez de vendernos el producto sin elaborar, nos lo van a vender refinado. Brasil no quiere juntarse a la OPEP. Brasil quiere vender los productos refinados. ¿Qué harían ustedes? Está claro. Pero hablemos solo del upstream, el 80% de la inversión. 2 cuestiones previas. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de éxito de la exploración petrolera en el mundo? Bastante menos del 50%. Es decir, le voy a plantear a mis accionistas que inviertan una cantidad, si soy una petrolera privada, si soy estatal es diferente, que inviertan mucho dinero en una actividad que tiene menos de un cara o cruz, cuando tiro una moneda al aire, de probabilidad. Eso genera dudas. Pero es que además la pregunta es ¿dónde tengo que desarrollar esa actividad de exploración y producción? Es lo que ustedes tienen en verde aquí, en estas barras. Estados Unidos y Canadá, bueno, regímenes fiscales, regímenes políticos estables, aunque haya riesgo en esta inversión, porque la exploración y producción es una actividad de riesgo, no tengo como mínimo riesgo geopolítico ni riesgo financiero. Oriente Medio.
África, Rusia, América Latina, se lo pregunten a Repsol, tenemos riesgos, además, país importante. Esto es un factor que hace que, si las inversiones llegarán o no a tiempo, pues plantee dudas, no por falta de dinero, sino por que el accionista querrá retornos inmediatos y muchas de nuestras compañías no pueden esperar o prometer nada a 3 años vistas. Tomemos el caso de Repsol, con los descubrimientos de Brasil. Ha tenido que dar paso a Sinopec para, de alguna manera, capitalizarse, repartir dividendos y, al mismo tiempo, tener el dinero suficiente para extraer estas reservas. Y esto nos lleva al siguiente punto. He dicho que importa el grifo y no el tonel. Por lo tanto, si importa el grifo, importa mucho quién es el amo del grifo. Porque el dueño del grifo va a ser el que nos va a permitir abrir más o menos ese grifo. Y nos encontramos con una sorpresa. Vamos a hablar de reservas no por países, vamos a hablar por compañías. Y aquí tienen en azul las reservas de petróleo y en rojo las reservas de gas. La longitud de la barra es la cantidad de reservas. De nuevo, no dice si son probadas o probables, pero bueno, reservas en general. Esto sería impensable esto es Petroleum Economy, Wood Mackenzie, pero cualquier disciplina científica que no me pusieran bien las unidades, estos gráficos los tiraríamos a la papelera. Pues esto es la información con la que nos movemos, en tipo de reservas. La flecha indica la primera privada, suponiendo que Lukoil sea privada. Miren lo que tienen arriba: Saudi Aramco, Iraq National Oil Company, Kuwait Petroleum Corporation, National Iranian Oil Company, Petróleos de Venezuela, Lukoil, ExxonMobil aparece aquí. Shell está aquí, BP aquí abajo, Repsol ni sale. Son gigantes con pies de barro. Son líderes en beneficios y en capitalización bursátil, pero las reservas que forman la base de su beneficio no son suyas, son de compañías estatales, las NOCs. Se les llaman National Oil Companies. En realidad no le tendríamos que llamar National, como veremos a continuación, sino State Oil Companies. Y esos estados son los que determinarán el ritmo a los que se extraerán estas reservas. ¿Por qué digo que les tendríamos que llamar State Oil Companies? Bueno, aquí tienen ustedes la penetración de las petroleras estatales chinas en amarillo e indias en las diferentes partes del mundo en los últimos tiempos. ¿Podemos competir con ellas, las compañías de libre mercado? Ya sé que me dirán, sí, porque tenemos la tecnología. Mentira. Existen compañías de servicios que te hacen el trabajo mientras le pagues más que otro. Schlumberger, Halliburton, las que ustedes quieran. Por lo tanto, la cuestión técnica ya no es una ventaja total para extraer las reservas. Y además, te hacen unas ofertas para que vayas a trabajar con ellos, a los profesionales experimentados, pues que los geólogos y petrotécnicos no resisten. Por lo tanto, no es una ventaja técnica. No tenemos ventaja de poder competir a nivel de hacernos con los permisos de exploración. ¿Quién competirá mejor? ¿El que tiene que dar cuenta a los accionistas o el que no tiene que dar cuenta a los accionistas? La mayoría de los permisos mejores se los están llevando compañías estatales. Por lo tanto, esta es una cuestión que tenemos que tener muy clara. Con esto que acabo de dibujar, podemos preguntarnos ya por cuál es el panorama de futuro en cuanto a la producción. A corto plazo, después Chris Skrebowski os hablará toda una hora sobre esto, pero las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía son que, aun suponiendo que la OPEP tenga la capacidad ociosa de producción que dice que tiene, la demanda va a empezar a superar
la producción, por lo tanto, cabe esperar una situación apretada, pero repito que más tarde se explicará con más detalle este tipo de análisis. Aquí no se modela nada. En este tipo de análisis es un bottom-up. Lo que se hace es se contabilizan los proyectos que ya están comprometidos, se van sumando y se sabe más o menos qué volumen nuevo de producción se pondrá cada año, teniendo en cuenta también la tasa de declive. Lo único que tenemos que proyectar es la demanda. ¿De acuerdo? Tienen mucho más fiabilidad que el otro tipo de análisis, que es a largo plazo, en el cual pues tenemos dos grandes grupos de modelos. Tenemos los modelos que nos dicen pues que habrá un pico de producción o una meseta o un plató de producción en algún momento antes del 2030. Hay un gran grupo de modeladores que llegan a esas conclusiones y luego hay otros que dicen pídanme lo que quieran, que no hay problemas antes del 2030, con, evidentemente, diferentes aproximaciones. ¿De acuerdo? Esto también se va a discutir largamente en presentaciones sucesivas. Deciros que estas son prácticamente empresas petroleras, organismos oficiales. Aquí hay más organismos independientes, también hay petroleras y también algún organismo oficial. En cualquier caso, hay un trabajo que les recomiendo, que es producido en 2009 por un centro de investigación en energía del Reino Unido. Analiza 14 pronósticos recientes, entre 2006 y 2008, no tiene en cuenta los que se han publicado con posterioridad y concluye que, a pesar de la existencia de múltiples incertidumbres, es probable que el cénit de la producción de petróleo convencional tenga lugar antes del 2030 y que existe un riesgo significativo que ese momento se concrete en esta década. Ante esta situación, que se parece un poco a lo del torno este con el huevo, que vamos apretando, resulta verdaderamente preocupante constatar cómo la mayoría de países, no todos, y además hay comunidades autónomas que lo están considerando, no consideran seriamente aplicar políticas preventivas y de gestión de riesgos. Hay que hacer algo y a eso se va a dedicar parte también de las sesiones de este Congreso. En cualquier caso, decir que este informe pues, se ha quedado obsoleto por lo que nos dice la misma Agencia Internacional de la Energía. Nos decía que el pico del petróleo pues, se había producido en algún momento de esta década convencional. La Agencia Internacional de la Energía, en su último informe del 2010, escenario de New Policies, pues nos dice que la producción de crudo convencional, que es lo que tienen limitado por esta raya negra, pues alcanzó su pico en 2006. Es decir, que no va a pasar en esta década, que ya ha pasado. ¿De acuerdo? De tal manera que en el futuro la producción de crudo convencional se mantendrá plana, en una meseta, eso suponiendo una serie de condicionantes. Muchas grandes, si hago esto, vendrá lo otro, lo que llamamos en castellano el cuento de la lechera. Si hago esto, luego haré esto y luego haré lo otro de más allá. La realidad, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que los campos actualmente en producción están declinando su producción porque son viejos y la gente cuando nos hacemos viejos no rendimos igual que cuando somos jóvenes. Es una ley física. Habría muchos economistas y financieros, habría que reciclarlos con conocimientos básicos de física. No voy a mantener indefinidamente una producción plana. Eso es desconocer absolutamente la física elemental de un yacimiento y, por supuesto, la geología. Cae de esta manera. Entonces, para llegar a cubrir para mantener este plató, necesito empezar a desarrollar campos que tengo descubiertos, pero que todavía no los tengo en producción. Bueno, y además, de golpe y porrazo, a partir de 2015, porque no antes, voy a empezar a descubrir mucho más.
y voy a revertir las tendencias de nuevos descubrimientos de los que hablé antes. Ya se hablará después, pero todo esto es realmente wishful thinking, es confundir deseos y realidades. Pero vamos a suponer que se haga. Suponiendo que se haga, no queda más remedio que, para cubrir la demanda prevista en este escenario, era el intermedio de los tres que os ponía antes, pues echar mano de los líquidos del gas natural y los petróleos no convencionales, con lo que todo eso supone de costos, impacto medioambiental y también de optimismo desbordado. En cualquier caso, yo supongo que esto sea cierto, que sea posible. Vamos a suponer que sea posible. Significa el desfase que existe entre la caída de producción y la demanda, poner a punto en producción, que no en reservas, para 2020, 3 nuevas Arabias Sauditas. Arabia Saudita es el segundo productor mundial. Necesito 3 nuevas Arabias Sauditas, atención, no en reservas, en producción. El grifo. Y en el 2035, 7. Este es el desafío que tiene planteada la industria del petróleo. No reservas ni recursos, ni que esta cantidad, este volumen de cerveza sobre la mesa, 2020 es de aquí 9 años. Con este panorama, no les extrañe que la literatura científica, prensa científica de referencia como Science, en su volumen dedicado al 125 aniversario, me parece que era el 125 o el 100, planteaba qué es lo que no sabemos, se planteaba cuáles son las preguntas más relevantes para el futuro inmediato de la humanidad. Las 20 preguntas más relevantes para el futuro inmediato de la humanidad. Y una de las preguntas que salía era esta. ¿Qué reemplazará el petróleo barato y cuándo? Mantengan esta pregunta, a ver si la sabemos responder al final de esta conferencia. Y ya para ir acabando, entenderán ustedes que con este panorama, pues los escenarios de precios son complicados. No puede ser de otra manera. Aquí tienen de nuevo los 3 escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, la caída de precios después del colapso financiero, decirle que estos son precios promedios del crudo de importación, no es ni Brent ni West Texas, es la cesta de crudos, que es una mezcla de crudos de muchas calidades, es más barato que el Brent y el Texas, y estos son precios reales en dólares del 2009. En ningún caso, ni que la demanda alcance su máximo y decline antes del 2020, bajará de esos $90. La globalización, el modelo económico que actualmente tenemos, se basó en unos precios del petróleo que estaban entre 4 y 5 veces por debajo de estos valores. En términos nominales, la agencia está hablando de estos precios para cada uno de estos escenarios. Yo no me los creo. Yo no me creo que el petróleo llegará nunca a $250 por barril nominal, porque antes entraremos en esta situación. La economía mundial no lo va a resistir. Pero en cualquier caso, estas son las previsiones. Implicaciones para España. Miren ustedes, y son 2 y acabo, para que vean la importancia que tiene este tema. El déficit comercial, importaciones, exportaciones, esto viene del Ministerio de Industria y Turismo y Comercio. En 2010 el déficit total fue de 52.283 millones de euros. De esto, 34.500 es importaciones de productos energéticos, básicamente petróleo. Hay algo de gas y algo de carbón. Significa, miren a ustedes aquí, que el 66% de nuestro déficit comercial es importaciones de productos energéticos. Cuando en el 2007 solo era el 34%. Si sigue subiendo el precio del petróleo o se mantiene a los niveles del 2010, enero y febrero de 2010, 7.000 millones de euros de déficit en solo 2 meses en importaciones de petróleo. Y esto en un momento
en que, como ustedes saben, vivimos una coyuntura complicada. Para crear empleo, la economía tiene que crecer 5%, el PIB. El fardo que significa esta factura en importación de productos energéticos se ha incrementado un 30% respecto al año anterior, es prácticamente un 3% del Producto Interior Bruto. ¿Entienden por qué hay que empezar a hablar de las implicaciones sobre la economía de todo lo que estamos hablando? Es la mejor manera que tenemos de llegar al público, a la gente, a los políticos. Hay que desarrollar este aspecto más de probablemente lo que estamos haciendo, y me parece que también está previsto tratar sobre este tema en alguna de las charlas. Muchas gracias. La verdad es que Darían ha ajustado perfectamente el tiempo de la exposición, con lo cual habría lugar para alguna cuestión o algún pequeño debate o duda que quiera hacer la audiencia. Sí, adelante. Una mera curiosidad. ¿Qué opinión le merece la filtración de Wikileaks acerca de las infladas que estaban las reservas de Arabia Saudí? Sí, todos sabemos, los que venimos siguiendo la cuestión de las reservas de Arabia Saudita, lo que les he dicho antes, es que no hay transparencia. No sabemos qué es lo que realmente pasa, sospechamos que están infladas. Entonces la pregunta sería, de alguna manera muchos de nosotros nos lo sospechamos, pero seguimos moviéndonos en el campo de las sospechas. Trabajar con reservas no nos saca del campo de las incertidumbres y del campo de estar permanentemente generando un debate en el cual se nos puede argumentar siempre que yo pienso que yo tengo más y tú piensas que tienes menos. Es un debate muy poco científico que yo recomendaría seguirlo, porque hay que estar informado, pero en la medida de lo posible obviarlo, porque no ganaremos la batalla de la información en esa dirección. Por otro lado, yo me sospecho cualquier cosa. Están ya con planes de recuperación que se llama enhanced, o sea, están inyectando recuperación secundaria, terciaria. Tendríamos que saber los datos a pie de pozo y tener las estadísticas. Si a mí me filtraran esas estadísticas, no declaraciones de gente, me harían un favor. Pero lo que me tienen que filtrar son las hojas de Saudi Aramco, de producción campo a campo. Eso es lo que necesito. Sí. ¿Qué ejemplo de países y de comunidades autónomas nos sugeriría que echáramos un vistazo para la toma de medidas parecidas a estas? Seguramente habrá colegas que os pueden hablar de Suecia o de otros lados. Yo lo que te puedo decir es, a nivel de comunidades autónomas, aquí y del Ministerio español, a lo máximo que se ha llegado es a que nadie niega esta evidencia. Y se tienen en cuenta escenarios de futuros, teniendo en cuenta escenarios de declive de la producción. A nivel de actuaciones concretas, teniendo en cuenta que los políticos tienen que hacer actuaciones a 4 años vista, pues ya veis lo que estamos haciendo. Como mucho rebajar el límite de velocidad a 110, eso en algunas comunidades, porque en otras se ganan votos precisamente no utilizando estas medidas, poca cosa. A nivel de otros países, pues creo que hay algunos que piensan reemplazar los combustibles fósiles, pero eso depende también de la disponibilidad de biomasa que tengas, de toda una serie de cuestiones. No te puedo responder exactamente. Una última. Espera un segundillo, es importante para los traductores que utilizan el micrófono. Sí, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Mi pregunta es sobre gas natural.
Una mención que he visto en la presentación es que estábamos como 10 años atrás, pero realmente el desarrollo del gas natural en el OCDE es muy, muy reciente. Entonces, desde el punto de vista geológico, que no conozco a fondo, no podríamos pensar que la exploración en gas natural abre una puerta, que exista ese crecimiento igual que ha existido desde ese 1859, ¿no? De tal manera que con la mejora tecnológica que hemos visto que hay, hoy seamos capaces de acelerar los descubrimientos en gas natural y ese gap que se nos produce, ese déficit lo pueda cubrir en mayor medida el gas natural. O geológicamente van absolutamente parejos. Creo que ahí puede haber una cierta esperanza en la recompresión de algunas economías, acelerando la incorporación del gas natural, como ha ocurrido en todo el mundo occidental. Es pregunta, ¿eh? Sí, bueno, la cuestión del gas natural nos daría para otro congreso, que sería la cuestión del gas no convencional, básicamente, ¿no? Que además es un fenómeno de Estados Unidos, prácticamente, a pesar de que existen informes recientes que han elevado las reservas, perdón, los recursos, de nuevo, de shale gas, de esquistos de gas, muchísimo. Lo que pasa que, por ejemplo, que te los eleve esos recursos en el norte de África y no tienes disponibilidad de agua. Argelia, Libia, Marruecos tienen un potencial enorme, también lo tienen algunos países europeos, etcétera. Hay un potencial de recursos que no sabemos si de flujo de producción. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se está produciendo un debate intensísimo sobre las condiciones ambientales del proceso de explotación del shale gas. Decirte que en Francia se ha prohibido el sistema de momento. Ha habido una moratoria del fracking, ¿no?, de la fracturación hidráulica, y otros países también se la están planteando. Entonces, hay quien habla de que se cambia el juego con el gas no convencional, es un game changer. Hay quien dice eso, la industria lo cree. Quizá lo sea para Estados Unidos, está por verlo en el mundo, en no OCDE, en Europa será muy complicado. Porque la inyección de fluidos para fracturar la roca madre, que lo que yo hago ahora es no rocas almacén, sino rocas madres, se basa en una densidad de pozos inyectores, pozos extractores, de mallas de 50 metros de lado. Eso en un país con cultura petrolera, con producción de petróleo en el backyard, es posible. En Europa, si tú vas a la gente, además el subsuelo allí pertenece al propietario del terreno, aquí no. Si tú en Europa vas y intentas poner esa densidad de pozos, los movimientos de contestación, etcétera, van a ser muy importantes. Por lo tanto, yo creo que lo que planteas es un tema objeto de un debate muy actual, muy vívido actualmente, que va a avanzar desigualmente según el país que plantees. Estoy seguro que en China va a funcionar, si tienen agua. Si tienen agua, depende de qué región. Y en Europa, aparte de Polonia, lo veo más complicado, ¿no? Por lo tanto, se abre un compás de espera, pero en cualquier caso nos tiene que poner de nuevo en guardia. No hay que ser taxativos en poner fechas a nada, sino que lo más lógico es analizar tendencias y ser conscientes de que en algunos momentos pueden producirse pequeños cambios de tendencia, y con el gas natural estamos en un compás de espera a ver en qué se concreta toda esa cuestión del shale gas. Vale, pues agradecer de nuevo a Mariano su interesantísima contribución y pasaríamos ya a la siguiente ponencia a cargo de Chris.